Estamos en la línea con Iván Lanegra, él es secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Iván Lanegra, muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo está Fátima? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Iván, a ver, bueno, primero la negativa ayer temprano, luego el mensaje del presidente de la República, declaraciones de Pedro Cateriano hoy en diversos medios de comunicación y la respuesta destemplada también, y en esa línea, del presidente del Congreso, Manuel Merino. ¿La situación política se sigue deteriorando desde tu punto de vista, Iván? Es un momento para pedir calma a todos los actores, ¿no? Creo que es un momento en el cual la ciudadanía está pasando por un momento muy difícil, ¿no? Donde hay una emergencia que está costando vidas, que mengua la salud de las familias, que está afectando los ingresos de todos, ¿no? Y en este momento, pues, lo que uno esperaría es que, pues, los gestos políticos de acercamiento sean los principales, ¿no? Los que aparezcan con más fuerza, ¿no? Entonces, peor aún si vamos a un escenario donde este conflicto empiece a escalar, ¿no? Yo creo que es el momento en el cual todos los actores reflexionen, pues haya una búsqueda de un mínimo acercamiento y empecemos a bajar un poco el tono, ¿no? En general de los mensajes, ¿no? Para más bien tratar de concentrarse en aquello que el país está pidiendo, ¿no? Que es un acuerdo mínimo sobre cómo enfrentar la emergencia que vive el país. ¿Y cómo terminar con este tono tan conflictivo? Porque también lo que escuchábamos era, en lugar de, silencio, de pronto prudencia, temprano el señor Cateriano, molesto, sí, incluso tildando ciertamente de ignorantes a una parte de los congresistas, y hoy el señor Merino también le devuelve como que, digamos, la pechada, ¿no? Sí, mire, creo que el país está esperando de sus políticos, en particular de aquellos que tienen más experiencia y que tienen responsabilidades más altas, una acción, una forma de actuar muy responsable, ¿no? Y eso es además doblemente relevante porque todos los actores tienen en sus manos decisiones que son claves para salvar vidas, para, pues, resolver los problemas que en estos momentos, en el día a día, está enfrentando la gente, que está viviendo las personas. Entonces, por eso creo que el próximo gabinete, el que se designe, va a tener como función principal, como tarea inmediata, pues lograr eso, ¿no? Buscar estos acercamientos que nos ayuden a transitar de una política, digamos, de donde hay el conflicto como elemento más significativo, a una política que se centre en la búsqueda de acuerdos mínimos. Ahora, ¿dónde queda el Pacto Perú? Iván, perdón. Sí. No, sí, ¿por dónde tendría que ir esos acuerdos mínimos? O sea, ¿cuáles son los acuerdos que hoy por hoy realistamente podemos alcanzar entre Ejecutivo y Congreso? ¿Por dónde va? Porque claro, uno escucha quizá unas justificaciones un tanto vagas respecto al sinceramiento de la pandemia. Uno podría decir que con Pilar Macetti se ha sincerado, por lo menos la cifra de muertos, la cifra de contagiados, y que eso puede ayudar a mejorar las políticas públicas. En el tema de la reactivación económica, ¿te puede o no gustar el modelo que había elegido el presidente Vizcarra con Pedro Cateriano, más pro empresa, más tirado hacia la minería, pero finalmente puede ser también una decisión del Ejecutivo? Pero parece que en verdad, es decir, no podemos segregar lo que son posiciones electoreras, no intereses personales, de lo que en verdad son legítimas aspiraciones de fuerzas políticas y de sus ideologías. ¿O a ti te parece claro que sí? Por ahí un poco va la línea del artículo de Fernando Vivas el día de hoy, que la ideología pesó más que los intereses comerciales que se han achacado tanto durante el día de ayer y esta mañana. Hay, como es natural en cualquier democracia, posiciones, ¿no?, de distintas vertientes sobre cómo resolver los problemas del país. Eso es normal, y en las elecciones que vienen eso también aparecerá, ¿no? Creo que ese no es el problema, de hecho es algo que uno esperaría en una democracia. El punto es que en la política también se colocan por delante cuáles son las prioridades, es decir, tú tienes frente a ti un conjunto de problemas, pero hay que ponerse de acuerdo al menos en cuáles son las prioridades. Entonces, es claro que la prioridad en estos momentos del país es la atención de la emergencia sanitaria. Y eso implica dos cosas, ¿no? Primero, tener una confianza clara sobre a quién se le encarga esa tarea, y segundo, un respaldo político a ese esfuerzo. Desde luego, eso no implica dejar de vigilar, dejar de fiscalizar las tareas, pero tiene que haber una claridad respecto de que se encarga a un equipo una tarea tan esencial como enfrentar la emergencia sanitaria,
y que ese equipo sienta que el Ejecutivo, el Parlamento, pues están ahí detrás brindándoles las herramientas que necesitan para actuar. Desde luego, como digo, eso no quiere decir que no haya posibilidad de críticas, que no haya posibilidad de hechos necesarias, ¿no? Una vigilancia, supervisión, pero ese respaldo es muy importante. Y luego, en los demás temas, claro, desde luego pueden haber distintas posiciones. El gobierno tiene como una función plantear su punto de vista, decidir qué camino van, pero que algo que también es muy importante es que en cada tema se busque cierto balance. Por ejemplo, es evidente que las empresas están enfrentando problemas muy serios desde el punto de vista económico, y eso afecta sin duda no solamente a ellas, sino también a los trabajadores. Bueno, cualquier discurso que se lance, cualquier posición que se plantee, tiene que tomar en cuenta ambos lados, tiene que haber un cierto balance y escuchar a todos los actores. Creo que eso es algo que ahora podría ayudar muchísimo a ir causando la acción de todos los actores políticos hacia ese acercamiento que he mencionado. Correcto. Sobre esa línea yo le consultaba dónde queda el Pacto Perú, tan mencionado por el presidente y también por el señor Cateriano. Bueno, es un tema que también pasará a ser parte de la agenda del nuevo gabinete. El gabinete cateriano había planteado cierta ruta, faltaban aún detalles, pero pareciera ser que estaba más enfocado en plantear alguna agenda mínima frente a la próxima campaña electoral, ¿no? La del 2021. Quizá esa es una idea que se puede mantener, pero ahí nuevamente la clave es cómo generas gestos que haga que los actores sientan de que esa herramienta, ese espacio es útil, ¿no? Y que tiene un valor para la ciudadanía. Esto es esencial, ¿no? Y entonces ahí, claro, habrá una tarea que el gabinete que viene tendrá que llevar adelante. Claro, porque estamos hablando que la primera convocatoria era justamente con los partidos que tenían representación ya en el legislativo, los mismos que le han negado la confianza al señor Cateriano y que ahora mismo están con una respuesta, molesta por las declaraciones que se ha emitido y también por parte del discurso del ex premier, el señor Pedro Cateriano. Sí, reconstituir esa relación con todas las bancadas es una tarea pues esencial del gabinete que ahora va a tomar la posta. Y tiene que hacerlo rápido además, ¿no? Porque usted entenderá, hay una emergencia que no para y que cada día nos cuesta vidas, así que no hay tiempo que perder. Esperemos que rápidamente se tomen las decisiones. Creemos que debemos salir rápidamente de esta situación. Transparencia hizo un comunicado, ¿no? Ayer pidiendo que esto pues se resuelva lo más pronto, ¿no? Porque hay necesidad de actuar inmediatamente, ¿no? En este contexto. Y hallar ¿Quién podrá ser? Es la pregunta. ¿Quién podrá ser la persona que pueda llegar finalmente a un consenso que parece pues tan lejano en los últimos años, en los últimos meses entre Congreso, incluso desde el Congreso anterior? ¿Quién finalmente puede ser esa persona? Y si es que sientes también, Iván, que va a tener que, digamos, haber una cuota de ideología, es decir, dejar un poco eso que encarnaba Pedro Cateriano respecto de una visión más pro empresa, más liberal, ¿o crees que eso finalmente no es un punto tan importante para lograr consensos entre ejecutivo y legislativo? Mire, yo no tengo el nombre, evidentemente, claro, ¿no? De quién puede ser. Sin embargo, sí. Era retórico. Coincido con usted, Cristian, de que es un puesto que demanda nuevas habilidades, ¿no? Ahora, mire usted, ya en otra tarea que tuve a mi cargo, también formé parte de una comisión que propuso un conjunto de reformas en el tema minero, ¿no? En varios de los temas que incluso se han mencionado en el discurso, ¿no? Pero claro, en esa propuesta habían más elementos, ¿no? Habían más cuestiones que tenían que tomarse en cuenta. Entonces, quizá, como digo, no es necesariamente de que, por ejemplo, la minería no sea un asunto importante. Claro que lo es, ¿no? El tema es cómo planteas esa agenda y cómo logras que los actores se convenzan de que ese camino es el adecuado. Entonces, por ejemplo, tú quieres hacer que los temas vinculados con pueblos indígenas vayan mejor. Bueno, llama a los pueblos indígenas a la mesa, exprésales, muéstrales la propuesta, diles cuál es el camino que quieres plantear y por qué ese camino es mejor para ellos también. Bueno, eso es la política, ¿no? De eso se trata el trabajo precisamente de un ministerio y creo que es un elemento clave para el próximo gabinete. Vuelvo a preguntar, ¿buscar entre las filas de los ahora parlamentarios o dentro de sus partidos políticos ceder también el puesto del señor Benavides? Bueno, ahí es otro tema importante, ¿no? Porque creo que
que siempre hay que diferenciar los objetivos, las propuestas y las posiciones en materia de un gobierno, ¿no?, con las personas, ¿no? Entonces, me parece que es muy clara la defensa que ha hecho el presidente de la República respecto de la reforma, con la reforma universitaria. Pero ojo, eso es la reforma universitaria, ¿no? Sí. Digamos, con los objetivos de esa reforma, con lo que eso implica. Creo que es muy importante entender de que sin duda el país necesita una educación superior de calidad. Creo que eso no pero hay le ha duda, puesto ¿no? nombre y apellido. Y Claro, lo ha entonces, reconocido el señor Cateriano, claro. Así es. Entonces creo que ahí, sin embargo, siempre hay un margen, ¿no? Siempre hay la posibilidad eventualmente de hacer algún cambio, y eso es algo que también tendrá que hablar el gobierno. Pero más allá de ello, más allá de esa situación específica en este caso, el tema está en cómo en cada puesto del gabinete también se mandan señales, ¿no?, sobre las posiciones que tiene el gobierno en estas nuevas circunstancias. Correcto. Correcto. Sí, una última de mi parte. Digamos, ya suena muy real, muy alejado esperar reformas políticas para el 2021 de este Congreso en esta circunstancia. Claro, va a ser un tema en el cual va a insistir, pero ¿hay espacio aún para ello? Hay muy poco espacio, es cierto, pero hay algunos temas que tienen todavía oportunidad. Por ejemplo, uno esperaría que al menos el Parlamento complete con la segunda votación de los impedimentos para que personas con sentencias de primera instancia por delitos dolosos pues no puedan postular. Creo que eso está, digamos, al alcance de las posibilidades actuales. Yo sé que hay bancadas que ahora al parecer ya no estarían de acuerdo con la primera votación que tuvieron, pero hay un espacio. Y se ha aprobado el día de ayer en la Comisión de Constitución un dictamen que incluye un conjunto de medidas, muchas de ellas interesantes, ¿no? En general, parece una propuesta que ha mejorado muchísimo respecto a sus versiones iniciales, ¿no?, generando unas reglas que nos permitirían tener elecciones mejores el próximo año. Sin embargo, ha quedado pendiente el tema de un militante, un voto, ¿no?, un tema que también se estaba señalando, pero sin duda, inclusive con esa condición, la propuesta es claramente mejor. Aunque claro, también quedan temas pendientes, ¿no?, muy importantes. El tema del voto preferencial, por ejemplo, está pendiente de verse en el Pleno del Congreso. Es un asunto clave para evitar tener una campaña de miles de candidatos, ¿no?, y más bien tener una campaña centrada en las propuestas de los partidos. Ahí, por ejemplo, tenemos un asunto sin duda clave. Y otro tema clave es el financiamiento político, que es un tema que entiendo en la próxima semana se va a discutir, pero es esencial para evitar que dinero que a la política de manera irregular, ¿no?, que es un objetivo clave para evitar que tengamos una política que se termine dependiendo de quién te financia en lugar de depender del bien público.